but you came around, then you knocked me off the ground from the start. You put your arms around me, and I believe that it's easier for you to let me go. You put your arms around me and I'm home. Tiempo de cuidar, con Gerardo Dueñas. How many times will you let me change my mind and turn around? I can't decide if I'll let you save my life or if I'll drown. I hope that you see right through my walls. I hope that you catch me, 'cause I'm already falling. I'll never let our love get so close. You put your arms around me and I'm home. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hemos escuchado en la primera lectura de este martes 21 de octubre. ¿Y eso qué tiene que ver con la pastoral de la salud? En el fondo, quizá es una manera de situarnos ante el problema del mal, ante la realidad de que no todo sale como pensamos y que, cuanto menos te lo esperas, un diagnóstico complicado o un ser querido que enferma y que no sabemos qué tiene, o un ingreso o una operación que, aunque sea programada, cambia la vida, nos interpela. No digamos la muerte de un ser querido, no digamos el experimentar el sufrimiento, el abuso, el acoso. Y en todo eso, ¿dónde está Dios? Tantas veces parece que el mal gana la partida, pero dice hoy el apóstol que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, que la partida está ganada y que por eso podemos vivir con esperanza. Los cristianos estamos llamados a ser expertos en la esperanza, no en una esperanza en que todo va a salir según nuestros planes o que nos va a tocar la lotería, sino la esperanza en saber que es Dios en quien confiamos y que Él no falla y que ese dicho que a veces decimos todo tiene solución menos la muerte, Jesús lo ha cambiado porque hasta la muerte tiene solución. La muerte es el paso, la antesala a la resurrección. Por eso, invitados naturalmente, a compartir, a acoger, a ser capaces de sufrir con el que sufre, pero desde la certeza de que no es definitivo, de que poniendo nuestra confianza verdaderamente en aquel que nunca falla, podemos encarar el sufrimiento y podemos decirle que no va a ganar, que tiene los días contados, que es verdad que se nos puede hacer largo, que nos puede sacar alguna lágrima, algún enfado, algún estrés de más, pero que Dios siempre está con nosotros. Y por eso nos podemos empeñar una vez más y recordarnos, como cada martes, que siempre es tiempo de cuidar. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Son las 9:05, las 8:05 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros de Madrid esta nueva edición de Tiempo de Cuidar en este 21 de octubre de 2025, en el programa que suma ya el 349. Y en este nuevo horario, a las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche, de 8 a 10 en Canarias, con un equipo maravilloso capitaneado, como siempre, por nuestro timonel, nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. El que más horas ha estado al frente del timón, desde luego. Ya me sé de memoria el trayecto. Ya no necesitamos la escaleta. Ya no hace falta brújula ni nada.
Y con Carmen Sánchez Carazo en la producción y en la música, en esta tarde, en este 21 de octubre, Bárbara Omar desde Palma de Mallorca, en un día en el que, como siempre, tenemos un montón de cosas que contarte. Y es que vamos a hablar de gratitud, de acompañamiento psicoespiritual, que no sabemos bien lo que es, pero que nos lo van a explicar, y de muchas cosas con un invitado que ahora os voy a presentar dentro de un ratito, y también con todas nuestras secciones, naturalmente, con los hospitales con alma, cuidando la mente, la palabra de capellán, y hoy, en este 21 de octubre, con la tertulia con vosotros, con nuestros oyentes. Así que dentro de un ratito abriremos los teléfonos para hablar de eso, hablar de la necesidad de vivir nuestra vida con agradecimiento y también de la necesidad de reconciliación y de todo lo que nos queráis contar. Y como siempre, vuestros comentarios, sugerencias, todo lo que nos queráis compartir en nuestro correo electrónico tiempodecuidar@radiomaria.es, tiempodecuidar@radiomaria.es, e invitaros a seguirnos en las redes sociales, de manera especial en Facebook, entrando en Facebook, Radio María España, pulsando directo, live, pues nos veis aquí. Así que saludamos a todos los que nos seguís a través del vídeo y que veis que tenemos el estudio un poquito más lleno de lo habitual, pero que todavía hay muchos sitios para que todos vosotros, queridos amigos, lo podáis llenar. Y por supuesto en X, en Instagram, en todas las redes sociales. Y además, durante la emisión del programa nos podéis mandar vuestros WhatsApp, vuestros mensajes, vuestros audios a nuestro número del estudio, al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues son las 9:08, las 7:08 en Canarias. Vamos a viajar hasta San Sebastián, porque allí nos espera, como cada semana, Valcisa, que nos trae sus hospitales con alma. Valcisa, que nos trae sus hospitales con alma. Valcisa, buenas noches. Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Libertad. Ya no aguanto más. Esto es como estar en una cárcel. No puedo hacer nada. Iñaki hoy se ha levantado lleno de indignación. Lleva mucho tiempo ingresado y hoy ha decidido que la culpa la teníamos todos nosotros. Iñaki, puedes enfadarte todo lo que quieras, empieza a decirle, pero no es conmigo con quien tienes que pagar tu frustración. En el pasado has ido tomando unas decisiones que te han hecho llegar al hospital en unas condiciones determinadas. Y desde que has ingresado, todos estamos buscando la mejor manera de poder ayudarte. No es fácil, pero no sabemos ninguna otra manera mejor de acompañarte y cuidarte. Nadie de los que están aquí te hemos puesto la enfermedad, así que eres libre de enfadarte. No puedes cambiar la situación en la que te encuentras, pero eres libre de afrontar la realidad de una forma u otra. Los pacientes, al encontrarse limitados a la hora de desenvolverse en el hospital, se sienten como si hubieran perdido la libertad, y de ahí su sufrimiento e indignación. Pero la libertad no es hacer lo que a uno le dé la gana sin pensar, sino elegir el qué hacer y cómo hacerlo. Nadie tiene la capacidad para hacer que en la vida ocurran las cosas que uno quiere y como uno quiere, pero sí tenemos la libertad de decidir cada día cómo queremos afrontarlo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Valcisa. Te esperamos aquí en Tiempo de Cuidar con tus hospitales con alma. Toda la belleza que me rodea, que despierta en mí un mayor porqué. Cuanto más abres los ojos, menos ves. Porque yo, porque aquí, y todo es. Me enamoro, sonrío, lloro, se me herida.
eriza la piel. Si me rompo, me asusto y corro, no sé hacia quién. Todo apunta a algo, es más loco creer que es azar, que aquí no hay más y no hay un quién. Entre las anestesias y la hipnosis de lo sensible, he bajado los brazos, relajado los puños, he encontrado algo puro que me deja ser niño. Alguien que no conozco, el artista más vivo, y algo se ha removido en lo profundo. Que asusta, porque me pone en el segundo sitio, pero hoy el miedo es distinto. Entre anestesias de Hakuna sonando a las 9:13, a las 8:13 en Canarias. Continuamos en directo en Tiempo de Cuidar en Radio María. Francisco Saborido, buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Francisco es diácono, psicólogo en un sitio que se llama Agape, que es... Psicología, Agape, Psicología y Formación. Agape, Psicología y Formación, que es bonita la palabra Agape ya de por sí. Y ahora ponente en unas jornadas que va a haber de espiritualidad, mística, gratitud, perdón. ¿Qué es el acompañamiento psicoespiritual? Porque así se llama tu ponencia y ahora entramos en materia. Bien, por dos lados, es decir, es verdad que yo soy psicólogo, pero mi vocación viene de Dios, entonces nunca ha estado separado esa misión de acompañar a las personas, pero desde el acompañamiento psicológico para poder llevar a Dios, y ahí te metes en la dimensión espiritual. Es decir, las personas no somos estancos, tenemos dimensiones integrales en las que hay mente, hay una parte psicológica, si quieres, emocional, la mente, pero la dimensión espiritual profunda también está en la persona, sea consciente o no, y desde ese acompañamiento a la persona se acompaña integralmente. Cuando la persona tiene conciencia de que hay una dimensión espiritual y es creyente, cristiana, pues se acompaña también en esa dimensión. Cuando la persona no lo es, se acompaña a lo que se llama espiritualidad básica, aquellas cuestiones que dan felicidad y sentido a la vida. Eso te iba a decir. ¿Cuál es la diferencia? Esto es una pregunta que no es... o sea, es que me interesa bastante. Sí, me aprieta, yo aprieto aquí ya el estómago, pero bueno, bien. Porque a veces confundimos, a veces pensamos que es lo mismo, ¿no? La dimensión emocional de la dimensión espiritual. ¿Cómo lo explicarías? Bien, es una pregunta. Al estar unidos no puedes separarlos. Es decir, todo lo que afecta... Pero tampoco puedes separar la dimensión física. O sea, digo que... Eso es. Todo lo que afecta a una dimensión afecta a otra. Si tú estás mentalmente mal o emocionalmente, eso afecta a la dimensión espiritual. Y si tu cuerpo está mal, eso afecta a la dimensión espiritual. Y si tú espiritualmente estás bien, afecta al resto de las dimensiones. ¿Cómo se separa? En el enfoque de la psicología humanista, siguiendo a Andrés Rochet, que plantea una visión de la personalidad en la que hay una dimensión que se llama la dimensión del ser, en la que hay una identidad de los rasgos positivos o dones de la persona, aquellos lazos con las personas en las que estamos unidos. Esa dimensión interior también está formada también por aquellas acciones que dan sentido y felicidad, y hay una dimensión de trascendencia que se siente a nivel profundo, que tiene que ver en todas las culturas. El hombre, si es creyente, habla de esa experiencia interna de Dios, y si no es creyente, hay valores trascendentes como la verdad, la justicia. Y esa dimensión trascendente se trabaja en el ámbito de la psicología, y si la persona es creyente, pues desde el ámbito de la fe y desde el Dios trinitario del amor. No sé si eso explica o delimita. Que no están, en mi caso, no está separado. Soy diácono y estoy trabajando en la dimensión psicológica y espiritual por ser psicólogo también, y esas dos misiones están unidas. No es tan fácil, porque
es verdad que al estar unidas también hay que acompañar las dos dimensiones. Como dices, todo el mundo, la dimensión espiritual es una dimensión humana, todo el mundo tiene espiritualidad o necesita que su vida tenga sentido, pero claro, en el caso creyente, de una manera especial, y hay que acompañar eso. Si el psicólogo puede ser un grandísimo profesional, pero si no entiende tu espiritualidad, incluso si le parece que es una cosa... Sí, un delirio. Claro. En mi época se hablaban de delirio y algún alumno cuando da alguna formación te lo dice, ¿no? También en la facultad te dicen que es un delirio. Yo creo que la experiencia de la fe, cuando se vive, tiene unos efectos objetivos. La persona es más humana, más cercana, no es perfecta, pero sí que tiene una experiencia de gratitud, una capacidad de perdonar, de empatizar, y esos son datos objetivos. Cuando las personas viven esa dimensión espiritual, humaniza. Me decías que no es fácil separar, ¿no? ¿Cómo hago yo? Como tengo una llamada especial al acompañamiento psicológico y espiritual de las personas de la Iglesia, me es fácil dar las dos cosas, es decir, esa presencia, nos abrimos a la presencia del Espíritu, que es quien hace realmente el trabajo, aunque siga una formación psicológica, esté en una formación continua, pero los instrumentos son secundarios, es decir, ahí lo importante es abrirse a esa presencia del amor de Dios y ver qué trabajo necesita la persona para que se pueda poner en pie ante estas situaciones que esté viviendo de dificultad. Cuando es simplemente acompañamiento psicológico, a mí me ayuda, la persona intenta crecer en la relación con Dios. Entonces es un acompañamiento más clásico de lo que se define por separar, ¿no? La persona quiere crecer en la relación con Dios y ahí es un acompañamiento espiritual. Pero cuando también ese acompañamiento espiritual muchas veces surgen interferencias humanas en la relación con Dios y algunas veces son tan limitantes que algún acompañante espiritual te deriva. Porque no... Claro. Es decir, cuando los aspectos humanos son tienen mucha interferencia ya la formación humana, de hecho, en la formación espiritual hay apartados de formación humana necesarios. Y en la formación a sacerdotes, con San Juan Pablo II, en la Pastores Deo Vobis, la dimensión de la formación humana se incluyó, aparte de la formación teológica, pastoral, espiritual. San Juan Pablo II incorporó la formación humana como algo necesaria para esos pastores en un futuro que van a acompañar a la Iglesia, a miembros de la Iglesia. Es importante eso, yo creo también, que lo hemos dicho alguna vez, pero es importante también saber derivar. No podemos tratar de todo. Yo que estoy en la psicología pesada ya en psiquiatría, yo he tenido algún compañero, hermano nuestro, que ha intentado casi tratar una esquizofrenia, en fin, con acompañamiento espiritual, que no quiere decir que no tenga que ser acompañado espiritualmente ese sufrimiento, pero que también necesita un acompañamiento psiquiátrico. Está claro. En fin, ¿no? Y también hay patologías psicológicas que exceden el acompañamiento espiritual. Y al revés, y tampoco el psicólogo tiene que ponerse en fin. En este caso sí, o sea, en este caso tiene derecho. No, pero lo que planteas es verdad, cuando la psicología... es verdad que yo creo que hoy un buen psicólogo, aunque no sea creyente, tiene que entender o estar formado en lo que se llama espiritualidad básica, que tiene que ver con aquellas cuestiones que dan felicidad y sentido. Hoy la psicología positiva, esos temas ya lo tiene incorporado. Y es verdad que no se puede comprender, es decir, una cosa es el entendimiento, tú puedes leer mucho, estudiar mucho, pero otra cosa es la comprensión desde la experiencia. Entonces, acompañar a alguien en la experiencia de fe, incluso en experiencias de sufrimiento, incluso psicopatología, trastornos graves, no tienes esa comprensión porque no tienes una experiencia vital. Es muy fácil hablar de la playa, teóricamente, pero no sabes experiencialmente lo que es la playa o hablar de la playa cuando no has estado nunca. No sé si me explico. No, está claro, yo creo que... Y hay ejemplos más para poner. Está bien, bueno, para hablar un poco de la presentación. Oye, la semana que viene, ¿no? ¿Cuándo es esto? Este sábado. Este fin de semana, el día 25, en Ávila, son las jornadas de la Cátedra Edith Stein, que tienen un título sugerente, gratitud y perdón. A ti toca hablar, creo, de la gratitud, ¿no? Pero... Sí. Pero bueno, del perdón tampoco. Van unidos porque cuando uno se siente perdonado de forma gratuita,
ya en la experiencia de fe, de ese amor de Dios que te inunda, que te abraza, incluso con tus idas y venidas, con tus fracasos, y te sigue amando, y vives la experiencia del perdón, pues ahí surge también la gratitud. No sé si me estoy explicando, están vinculados. Muchas de estos dos aspectos están unidos y entrelazados. De hecho, yo tendría que hablar de las dos cosas. Lo que pasa es que estas jornadas son... El año pasado se hizo un congreso sobre el perdón específico y las jornadas son un paso intermedio para el congreso del año que viene, que es específicamente sobre la gratitud. Entonces estamos haciendo un puente. Un puente, sí. Las jornadas son algo más de preparación para el año que viene y por eso se tocan los dos temas y el año que viene se acaba ya en el congreso o en el inicio del congreso. Hay muchas heridas. Sí, es verdad. Y precisamente para eso vino el Señor, para acompañar las grandes heridas que había, a la samaritana, esa mujer rechazada por ser mujer, por tener 5 maridos, ser samaritana, es decir, vino los leprosos, la mujer con las hemorragias constantes, es decir, Cristo vino a no solamente a curar aquellas partes físicas, sino a devolver la dignidad del ser humano, a ayudarle que hay una promesa, que esa promesa la lleva a Dios a cabo de felicidad eterna y en felicidad plena también, incluso más allá de las circunstancias. Y que los sufrimientos de la vida se pueden convertir en perlas preciosas si uno se deja acompañar por la comunidad, por la presencia de Dios en muchas dimensiones y en muchos aspectos de la realidad viva, ¿no?, que nos acompaña. ¿Se puede perdonar al que es una buena pregunta. te hace mal? Claro. Yo creo que me estoy acordando de Etty Hillsum, ¿sabes? Una mujer judía, murió en el campo de concentración. Amar a los que te están matando. Ella expresaba, y lo hizo Jesucristo, ¿no?, en la propia cruz, es decir, que humanamente nosotros nos quedaríamos devolviendo la misma moneda a quien no la... Humanamente nosotros estamos muy limitados muchas veces y nos quedaríamos en devolver. Y tuvo que venir Moisés y decir, bueno, diente por diente, porque somos capaces de matar hasta la siguiente generación, ¿no? Y estamos viendo en muchos acontecimientos de los conflictos, ¿no? Pero la capacidad limitada del ser humano, que es perdonada cuando uno se abre a la trascendencia y vive como decía Etty, ¿no? Yo puedo estar en ese lugar del nazi en un momento dado de mi vida, porque yo también soy vulnerable y desde la vulnerabilidad también puedo actuar desde el miedo y actuar de forma agresiva. Cuando uno es amado, incluso en la debilidad, empieza a comprender lo que hay detrás del mal, que aunque te dañe. Hay que tener cuidado con estas cosas, es decir, que yo creo que el acompañamiento implica mi amor y mi perdón tiene un límite y desde la experiencia de Dios y dejándome acompañar, eso puede crecer como una gracia, porque al final es una gracia. Perdonar a quien te crucifica humanamente es para nosotros muy limitante. Pero también en los procesos terapéuticos hay que tener cuidado. No se puede acoger los procesos de víctima sin acoger el sufrimiento previo y querer pasar rápidamente al perdón. Eso lleva un proceso y hay que ser muy respetuoso con el daño de las víctimas y el sufrimiento vivido en situaciones de abuso. El perdón ya llegará, pero es algo que hay que acompañar, acogiendo en primer lugar todo el destrozo y haciendo testigos del daño que se ha hecho, porque muchas veces las víctimas son ocultadas y el daño sufrido escondido. Entonces hay que hacer un buen trabajo, como hizo Cristo, de acoger al sufriente, no negar lo que hay de sufrimiento y acompañar para volver a la dignidad, y la persona en su propio proceso psicológico y espiritual irá llegando al perdón, pero cuidado con el adelantar las fases. Quizá no está, digo una cosa es personalmente, ¿no? Pero socialmente me venía a la mente, ahora sabes, lo hemos estado hablando un momentín antes y lo saben nuestros oyentes perfectamente, que yo estoy en Tierra Santa casi siempre, cuando tengo programa. Nombre afortunado. Pero claro, la situación no es fácil, porque es una situación de odio entre los dos pueblos sin entrar en, no es una situación política, o sea, es una situación política, pero que sin entrar en política cotidiana, en el fondo, cada uno ve solo su propio sufrimiento y no está viendo el sufrimiento del otro. Nos decía el patriarca de Jerusalén, el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, ese es el papel
que tienen que jugar si esta situación, pidamos, no tenemos que pedir por la paz, porque el alto el fuego se mantenga, se consolide, pero es el papel de los cristianos. A lo mejor, hacer como de puente, de bisagra entre los judíos de Israel y los musulmanes de Palestina, los cristianos que son palestinos la mayoría, pero que no están metidos en ese lío, ¿no? Cómo hacer de bisagra, que quizá una parte de eso es ser consciente de la vulnerabilidad del otro, de que no solo yo estoy sufriendo, pero que el otro también sufre, y que a lo mejor no hay que hacer una competición de quién sufre más. Sí, yo creo que cuando uno... Es verdad que ese conflicto me coge a mí muy lejos, pues no tengo experiencia vital para hablar, pero sí que tengo experiencias pues, con lo que han sido víctimas de terrorismo o terroristas, ¿no? O abusadores del amplio gama con sus víctimas, ¿no? En esas experiencias de daño, sí que tengo experiencia que se puede dar lo que es una justicia restaurativa y ejercer un camino, reconocer el daño que se ha hecho. Pero también para reconocer el daño que se ha hecho es ver también la propia vulnerabilidad de uno mismo y tomar conciencia, y ya a nivel de fe, tomar conciencia de que somos amados, que mi dignidad es la misma dignidad que al hermano que tengo enfrente. Y claro, para eso hay que hacer un recorrido. Eso no significa que, aunque haga yo un proceso de perdón, nos vayamos de copas. Es decir, una cosa es que perdones, pero hay veces que hay que mantener una cierta distancia porque lo que se ha producido es muy grave, ¿no? Pero sí que es verdad que el papel de la Iglesia es hacer presente ese amor fraternal de Dios a todos y que nos implica que nadie es superior a nadie. Y en nuestros actos agresivos siempre implican una vulnerabilidad del ser humano, alejado de Dios. Y eso tiene unos efectos, y que esos efectos hay que hacer justicia, hay que intentar hacer lo posible para reconstruir todo ese daño. Pero es un proceso largo y complicado, porque situarse a gente del poder, porque cuando yo agredo puedo sentirme que soy superior al otro. Entonces, bajarte de ahí y considerarte que eres igual que la víctima o igual que el agresor. No en actos y en comportamientos, ¿eh? Los actos y los comportamientos son diferentes y moralmente son condenatorios, ¿no? Pero me refiero a nivel de la persona. Es decir, cuando se acompaña a un abusador, que son pocos los que deciden dejarse acompañar, también hay que tener la puerta abierta, aun siendo conscientes de que tiene una condena penal, que tiene que hacer restitución, pero también se le abre la puerta a hacer un proceso de reconstrucción, porque al final él también está dañado. Y la gratitud, porque de eso es lo que veníamos a hablar en realidad, pero, no, pero bueno, es que como has dicho que eran las dos, las dos caras de la moneda. Sí, la gratitud. Yo mi marco de referencia para antes de hablar de la gratitud, y ya lo anuncié antes, cuando uno tiene esa experiencia de ser hijo amado, de una experiencia de un Dios que se entrega, que es relacional, que te promete la felicidad, que te cuida, ¿no? Como hablan muchas veces, ¿no? Como esos lirios, esos pajaritos, ¿no? A esos detalles, ¿no? Ese amor, esa experiencia de amor, cuando uno es consciente, de ahí brota la gratitud. Cuando uno es consciente de lo que es amado y no solamente todas las cosas que recibe, es decir, como el origen del universo nos ha llevado a tener la vida, ¿no? Y ahí se ve una creación hecha desde el amor, ¿no? Ser consciente de todo ese proceso, sino también de todos los elementos que te acompañan en la vida cotidiana, de tener alimento, de tener relaciones, de tener gente que te quiere, vocación, dones. Tomar conciencia de toda esa riqueza. Cuando tú haces un trabajo interior, que es lo que decía el creyente de hoy, tienes un hombre que vaya a lo interior, ¿no? Se llega a Dios desde el interior. Cuando uno se conoce, ve la cantidad de dones, de misiones, de cosas que han hecho posible que uno esté aquí, surge esa gratitud, de devolver, dar gracias de aquello que ha sido recibido, pero no solamente de lo que ha recibido, sino también de dar gracias de cómo es Dios. Porque son dos niveles y este último es más profundo. Dar las gracias a Dios por su misericordia, por su cariño,
por sostenerte en las heridas más profundas. Hoy hablaba con una compañera que ha hecho un proceso terapéutico con familia disfuncional y yo le invitaba a que explorara también que en su trabajo de curación con las heridas de una familia disfuncional observara que esa presencia de Dios estaba ahí también sosteniéndola. ¿Y eso cómo se aplica al campo de la psicología de la gratitud? Porque eso es la experiencia del marco de referencia desde el ámbito de lo espiritual y eso nos abre el enfoque en el ámbito de la gratitud. Hoy en el campo de la psicología se está estudiando el ámbito de la gratitud como un elemento que mejora, por un lado, la salud mental. Cuando las personas son capaces de expresar todo aquello bueno que viven y ponen la mirada más en lo que tienen que en lo que falta, es decir, una mentalidad, se puede decir, de grandeza, de cosas que te llenan la vida, esa salud mental mejora. A la misma vez, evidentemente, se reduce el estrés, se reduce la depresión, personas que practican. Y no estamos hablando de la psicología ha estudiado no solamente de los efectos, mejora en distintos ámbitos, en el ámbito profesional, se han estudiado en muchas áreas. Y en estos últimos años más se ha aumentado ese número de investigaciones. ¿Qué es lo que también nos aporta la psicología respecto a la gratitud? Que esa gratitud no solamente tiene unos efectos en salud mental, sino que también mejora las interrelaciones. Permite que haya una mayor conexión. Cuando uno es capaz de ver no solamente lo que le dan y le aportan, sino que es capaz de ver lo bueno que es la otra persona, dar gracias a tu suegra por tener una esposa, que gracias a ella tienes una esposa en tu vida. Cuando reconoces lo que es cada persona, eso hace que haya una conexión más profunda. Y es el ámbito que te llega a vivir ese reino de Dios que nos invita a ser fraternos con todos. No solamente mejora las relaciones interpersonales, hemos visto la salud mental, sino que también da sensación de felicidad y sentido. Y es verdad que estudia también, son muchas cosas las que estudia, ¿no? Pero por decir, no solamente es una emoción, puede ser un rasgo de personalidad, es decir, tú puedes agradecer a alguien de forma puntual, puede ser ya un rasgo estable en tu vida, tiendes a ver las cosas positivas y agradecerlas, pero también se convierte en un estado existencial, en la que estás con esa conciencia plena para los creyentes de estar sostenido en la vida, incluso en las situaciones más adversas, como las que hemos hablado, ¿no? En Jerusalén, que uno puede perder en el norte, ¿no? Con tanto sufrimiento y tantas agresiones, ¿no? Uh-huh. Y poder, pues como hemos visto, comenta también Edith, también mujer judía y murió en campo de concentración y capaz de sentirse libre y de estar dando la vida y cuidando hasta en esos momentos y en esos lugares a las personas, ¿no? Uh-huh. Por ese agradecimiento de ser amada. Y devuelve, cuando uno es agradecido, intenta también devolver aquello que no es solamente dar las gracias, es también cuidar a quien y extrapolar ese cuidado al resto de las personas que te acompañan y también estar agradecida por aquello que es cada persona, lo que es la creación y lo que es Dios. Y eso te une profundamente. Te he hecho un resumen. No, resumen amplio. Estamos hablando, son las 9:35, las 8:35 en Canarias con Francisco Saborido. Tenemos una sección que se llama Cuidando la Mente, que lo hacen varias psicólogas y hoy tenemos a Marta, que lo tenemos ahí ya esperando. Así que, ¿te quedas un ratito más con nosotros, Francisco? Sí. Pues venga, Cuidando la Mente con Marta Torres Mateo Siguera. Como digo, Marta Torres Mateo Siguera, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. La llegada del otoño siempre nos recuerda que el cielo cambia constantemente, que hay algunos días que está despejado y que hay otros días que nos vemos cubiertos por nubes grises. Pues con la mente ocurre algo similar, y es que hay momentos en los que estamos tranquilos, estamos serenos, y otros en los que aparecen pensamientos que nos preocupan. ¿Y si me pongo enfermo? ¿Y si no me llega el dinero? ¿Y si me quedo solo? Llegan todas esas nubes que nos atormentan. Lo que solemos intentar es apartarlos, intentamos quitarlos de en medio porque son incómodos y son desagradables. Como si pudiéramos empujar las nubes para que se fuesen.
Pero cuanto más peleamos con esos pensamientos, más presentes se quedan. Una alternativa que os propongo es mirarlos de otra forma. Igual que en otoño sabemos que las nubes pasan y que el cielo sigue ahí detrás, podemos observar esas preocupaciones sin dejarnos arrastrar por ellas. Reconocer que estoy teniendo un pensamiento y dejar que siga su curso. Si en vez de pelear con ellos los observamos de esta forma, como nubes que pasan, podremos tomar más distancia, y no significa que los pensamientos desaparezcan, sino que dejan de arrastrarnos con ellos. Yo sigo siendo el cielo, aunque lo crucen nubes de preocupación. No se trata de que desaparezcan al instante, sino poder recordar que los pensamientos son solo eso, nubes que vienen y que van, y que nosotros no somos la nube, sino el cielo que la sostiene. Mirarlo de esta forma nos recuerda que no somos lo que pensamos. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día, querida Marta. Aquí te esperamos en Cuidando la Mente, en Tiempo de Cuidar. Love is the answer. Love is the answer. Love is the answer. Y vamos a entrar en nuestra tertulia, como te decía al comienzo. Contamos también, bueno, con Francisco Saborido, por supuesto, pero con vosotros, queridos oyentes. Abrimos nuestros micrófonos, el 91 005 9419, 91 005 9419. Estamos hablando de eso, de la necesidad de perdonar, de la necesidad de vivir agradecido, pues lo que nos queráis compartir. Preguntar también, ahora que tenemos aquí a nuestro psicólogo, 91 005 9419. Entramos en la tertulia. Y continuamos en directo con Francisco Saborido. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. ¿Cómo vivimos? Ahora se incorporan nuestros oyentes, 91 005 9419. Digo, pero ¿cómo vivimos estas grandes ideas de que hay que agradecer, vivir así? Yo creo que hay, en el acompañamiento, cuando empezamos en consulta o si no en el acompañamiento espiritual, invitamos no solamente a acompañar a la gente a que haga una línea de vida de la que ha sido doloroso o con sufrimiento, sino también que haga una línea de vida de los momentos importantes de su vida. Y eso es hacer un recorrido de aquellas cosas que por las que te puedes sentir agradecido, que han sido positivas, que has conseguido unos logros, etcétera, ¿no? Pero después en la vida cotidiana hay ejercicios que sí se invitan, ¿no? Es 3 veces al día, levantarte al mediodía o acostarte. ¿Por qué cosas agradeces tú? De estar vivo, no tener dolores, tener una mujer, unos hijos, un trabajo, ¿no? Aunque haya dificultades, ¿no? Porque el agradecimiento no implica quitar las dificultades, pero es una mirada más profunda. Y también estar agradecido no solamente a las cosas buenas que te ocurren, sino agradecer de las personas que te rodean. Y que puedas ver lo bueno que hay en ese adolescente que puede estar dando guerra, en esa época de contradependencia por descubrir, o ante una mujer a la que amas y tiene una enfermedad grave. Uh-huh. Y para eso no solamente nos acordamos de 2 cosas, las virtudes y los dones. Las virtudes es la parte que nosotros podemos hacer con nuestro esfuerzo, podemos hacer esas técnicas, esforzarnos, buscar, incluso hacer un diario de crecimiento para ir recogiendo aquello por las cosas que yo estoy agradecido en lo cotidiano, sin negar las dificultades. Pero también hay una cosa que se llama el don, es decir, cuando uno alimenta esa experiencia de Dios, Dios empuja y alimenta esa capacidad de agradecimiento más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Incluso cuando nos dejamos amar, eso puede brotar, esa capacidad de gratitud mucho más potente. Y ver más allá, que eres capaz de reconocer no solamente el alimento que da, sino todas las que hay detrás de ese alimento que te llega, ¿no? La cantidad de personas que están detrás y lo que implica la naturaleza y la cantidad de millones de años para que tú estés aquí comiendo.
¿no? O las generaciones que han hecho posible muchas veces con sus bienes y su esfuerzo que tú hoy tengas determinadas realidades que dan muchas veces por hecho, ¿no? Y, Aunque el balance sea malo un día, claro, porque no todos podemos tener un mal día o sí, muchos mal días. yo los tengo también. Claro, Parece que el psicólogo o yo. el acompañante no puede tener, todos somos humanos. Pero incluso los malos días hay motivos para agradecer. Esa es una buena pregunta. Cuando uno se para, de los que tenemos la experiencia de Dios, uno puede quejarse, protestar. Tenemos el Antiguo Testamento, ¿qué profeta no se ha quejado? ¿No? Y no ha caído en la desesperanza y alguno ha dicho, Señor, llévame ya porque esto no es posible. Pero el dejarse compartir en comunidad, en los espacios en los que Dios acoge esa realidad, puede brotar una nueva gracia, que es descubrir, incluso con el sufrimiento, o aquellas cosas que no salen como tú esperas o como te gustaría, o los frutos que tú esperas, como le pasó a Jacob, es decir, Jacob, esa lucha, ¿no? Por llevar a cabo los proyectos, puede cambiarnos la mirada a cómo eso nos puede fortalecer, o puede hacer que eso surja un nuevo rasgo en nosotros que tenga una misión y un sentido. Porque no, muchas experiencias, por ejemplo, de acompañamiento de determinadas enfermedades que yo he tenido en familiares, a mí me ha servido para poder acompañar a mucha gente después en consultas con esas mismas enfermedades. El afrontamiento previo de determinadas situaciones, de duelo de hijos, a la hora de acompañar a otras personas que han vivido el duelo, que también han perdido a sus hijos, ya no es que tú te formes, sino que tienes una experiencia con la que conectar, de trabajar el sufrimiento y cómo integrarlo desde la experiencia de Dios y con los instrumentos que te ofrece la psicología, ¿no? Estamos hablando con Francisco, nos llama al 943 al 91 005 9419, María Dolores desde Toledo. María Dolores, buenas noches. Buenas noches. Estoy escuchando su programa, que es muy positivo y muy bonito. Yo soy una adicta de Radio María y fui voluntaria aquí en Toledo y bueno, les aprecio y les quiero mucho porque para mí Radio María me da la vida. Yo soy mayor y bueno, y entonces todo lo que dicen comparto sus ideas y las mías son en positivo siempre porque yo soy cristiana y rezo mucho y entonces el alma siempre se mantiene bien, con que siempre queriendo mucho a toda la gente, ayudando y bueno, pues siempre en positivo. Y les aprecio y les valoro mucho por su programa. Adelante, que hacen mucho bien a la escucha de todos nosotros. Con que enhorabuena. Bueno, María Dolores, muchísimas gracias. María Dolores desde Toledo, 91 005 9419. María Dolores dice que es adicta a Radio María y agradecida también profesional. Sí, está practicando el agradecimiento a vosotros, igual que tú se las has agradecido a ella. Pero es curioso porque también ha indicado uno de los efectos. Cuando uno vive el agradecimiento, se extrapola ya no solamente a quien te ha hecho el bien, sino que se extrapola a muchas más personas y te lleva a colaborar, a ofrecer tu tiempo para que ese bien y que tú has recibido de forma gratuita se pueda extender, y que es lo que está haciendo ella. Es decir, que la gratitud, la práctica de la gratitud te puede llevar a comportamientos prosociales, ¿no? Como el voluntariado y el compromiso de ayuda a otras personas que ni siquiera conoces, incluso ni siquiera esperas. Eso en el campo de la psicología, esas actitudes que vive Dios, son fundamentales. Hoy ya se sabe en la psicología que lo que cura realmente no son las técnicas, están en un segundo lugar. Lo que cura es el vínculo y la relación de amor incondicional. Y esas características de amor incondicional es lo que vive Dios hacia nosotros. Y hoy el campo de la psicología lo extrapola. Una acogida, un amor, un no juicio, una escucha en profundidad, una empatía. Todos esos rasgos son las experiencias de Dios con nosotros mismos y observamos qué rasgo manifiesta. Y eso es una forma también de agradecer a Dios y por eso mismo yo en el acompañamiento psicológico espiritual intento devolver lo que he vivido y experimentado. Y puedo acompañar hasta donde he andado. Es vocación, o sea, llamada de Dios el cuidar a los otros. En mi caso yo sí soy consciente de si Dios me hizo de unos dones, una capacidad para el ámbito espiritual, para la comprensión del psiquismo humano. No me metas a hacer matemáticas, no me metas a hacer cosas mecánicas. Es decir, cuando yo hago ese proceso de autoconocimiento descubro que hay unos dones
y hay determinados actores que me dan felicidad y sentido, y que esos dones funcionan de forma natural. No es que sea mejor que otros, ¿no? Mis dones funcionan en un actuar concreto. Y desde ahí descubro, después de discernimiento, que la misión de Dios mi misión es acompañar a las personas en esos dos ámbitos, tanto humano como espiritualmente, porque muchas veces han estado separados y muchas veces se luchan entre ellos, incluso en los ámbitos de fe. Y hay una llamada especial en estos últimos años a ir centrándome en la cometo de la gente de iglesia, cuidar a gente de iglesia. Eso a través de espacios de silencio, de retiro y de la capacidad de discernir a través de lo que quiere Dios y dejarte acompañar para verificar si esos discernimientos van en esa línea. Vamos a viajar hasta Valencia, Francisco. Muy bien. Miguel, buenas noches. Buenas noches. Quería comentarle los problemas que tengo yo de carácter, pero no con toda la gente. Por ejemplo, tengo 60 años, pero vivo hace 5 años en una residencia por motivos, trabajé en la 11 y por motivos de la DANA, de la pandemia esta que hubo. La pandemia del COVID. ¿Vale? Sí. Entonces, hay muchos... Yo me llevo bien con la gente, tengo una forma de ser con la gente, pero no sé, pienso, me llevo bien con la gente que se lleva bien conmigo, pero hay otra cosa, don Francisco, que me buscan y yo, como decimos en España, me pinchan y yo estoy ahí, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, y no paro de hablar e incluso ofendo a la gente. Y luego me pesa porque soy católico, creyente, ¿no? Y rabia me da porque, aquí muchos señores mayores ya de 80, no sé, no creen en Dios, dicen que están inválidos porque Dios no existe, y eso me ¿cómo le digo? Siento una ira por dentro, pero solamente es con la gente que se mete conmigo. En la calle, no le voy a decir que sea una maravilla, pero tampoco ando discutiendo ni claro, buscando peleas. Otra cosita y la última ya, don Francisco, por ejemplo, pienso mucho en la soledad, le digo, porque la verdad que, la soledad, realmente no estamos solos, porque estamos acompañados por Dios y la Virgen. Pero pienso en el día que me quede, que me quede, que ya me haga mayor, discapacidades que tenemos. Yo soy invidente, pero como le digo, no estoy, gracias a Dios, creo que estoy bien de la cabeza. Digo yo, cómo el temor es cómo me van a tratar. Entonces, Miguel, le vamos a contestar porque nos quedamos sin tiempo, entonces por lo menos para que Francisco le pueda decir algo. Perfecto, Miguel, un abrazo grande. Gracias, vale, un abrazo. Bien, a ver, Miguel, yo por lo que he entendido hay una dificultad para, como tu enfado pierdes el control, ¿no? En algunas situaciones, ¿no? Y por el otro lado, en la situación de pérdida de tus capacidades, ese miedo a quién va a cuidar, o eso es lo que por lo menos yo he entendido. Ante esas dos cosas, uno, identificar qué relaciones te hacen bien y te vitalizan, y eso hay que favorecer ese tipo de relaciones. Y en la residencia, pues dentro de lo posible, ¿no? Porque convives con personas que no están siempre en la línea de lo que tú puedas vivir. Y por otro lado, acoger también, es decir, escribir en un cuaderno qué cosas te irritan y qué cosas te tocan. ¿Por qué me toca todo esto tanto? ¿Qué me duele, no? Preguntarte. Y por un lado, intentar no reaccionar ante el enfado, sino tomar una cierta distancia para poder analizar qué es lo que te ha tocado y después responder, ¿no? Porque el enfado puede ser una emoción a escuchar, pero tenemos que aprender a responder, eso por un lado. Y después, respecto a lo que me planteabas del tema de a ese miedo que es legítimo, ¿qué pasa si yo pierdo mis capacidades? ¿Quién me va a cuidar? Ante todo, eso es un camino de preparación que nos toca a todos.
El poder andar en esa relación con Dios y con las comunidades o con los sacramentos que te puedan acompañar en poner ese miedo en manos del Señor y poderte abandonar incluso con aquellas cosas que no controlamos, porque aunque nosotros no tengamos esa misma edad que tú, Miguel, pues hay muchas cosas que no controlamos. Y al final tenemos que hacer un proceso de abandonarnos en las manos del Señor. Y en ese camino y en esa etapa también estás tú. Ahí estamos todos. Querido Francisco, nos quedamos sin tiempo, pero yo te invito, tenés que volver otro día. Vamos a ver cómo lo organizamos, porque, hombre, se nos quedan muchas cosas en el tintero. Yo creo que hay, entre otras cosas, su historia, que yo quería que nos contara su historia y hemos estado en la gratitud y el perdón. Pero bueno, perdón por no tener tiempo, gracias por... gracias, que hay que practicar lo que nos has dicho. Sí, sí, yo lo acojo con mucho cariño y te lo agradezco también, Gerardo. Francisco Saborido, diácono, psicólogo y nada, digo, de Tiempo de Cuidar. Y tenemos esperando a nuestro capellán. Viajamos rápidamente hasta el Centro de Cuidados Laguna, Javier Rodríguez, su capellán, palabra de capellán. Como digo, Javier, buenas noches. Buenas noches, Gerardo. He escuchado hace poco una sinfonía de Haydn que se le llama de los adioses, porque en el último movimiento los músicos apagaban la vela, dejaban tocar uno a uno y se iban. Y es una buena metáfora de la vida, me ha parecido, porque con el tiempo vemos marcharse uno detrás de otro. Y eso también relaciona con los cambios, porque todo cambia. Y nosotros cambiamos. Y al dejar atrás lo que se ha pasado, pues tras una despedida damos paso a lo nuevo. Aunque haya gente que dice que no le gustan las despedidas. Pero una y otra vez decimos adiós con o sin palabras y empezamos una nueva vida. Y el que tiene miedo a los cambios y se deja paralizar por ese miedo, pues no descubre la sorpresa del porvenir. Y desde que nacemos y nos despedimos del seno materno, pues continuamos aprendiendo a desprendernos de lo conocido, de lo seguro. Y al terminar una etapa de la vida, pues dejamos atrás lo que fuimos para empezar a ser lo que realmente somos. Esto no es que sea muy filósofo, es que es elemental. A muchos niños cuando van al colegio, el primer día les cuesta soltar la mano de sus padres. Y luego nosotros pues vamos conociendo a los primeros amigos, comprobamos que la mayoría de las amistades no duran para siempre. Luego vamos creciendo y experimentamos amores y abandonos. Maduramos y entendemos la caducidad de lo que usamos. Y más cuando nos explican lo de la obsolescencia de los aparatos que utilizamos. Luego las aficiones van y vienen, los trabajos se suceden, cambiamos de ciudad, los recuerdos se diluyen. Y en algún momento pues tenemos que asistir a la muerte de algún conocido y al nacimiento de otros. Y entonces somos más conscientes de que junto a tantos cambios pues también existen verdades inmutables que hemos incorporado a nuestra vida. Total, que en esta vida se alternan alegrías y sufrimientos y en distinta proporción. Y es verdad que la infancia y la ancianidad pues tienen bastantes cosas en común. Lo que te quería decir es que no tenemos que temer al futuro cuando sabemos que hay una gracia para cada situación. Y los que confiamos en la providencia pues somos conscientes de que todo tiene un sentido y todo acaba bien cara a la vida eterna. Por eso sabemos aprovechar cada momento y disfrutar del presente, que es de lo que se trata. Bueno, muchas felicidades. Hasta la próxima. Pues hasta la próxima. Javier Rodríguez, capellán del Centro de Cuidados Laguna en Madrid. Y las 9:56 ya, las 8:56 en Canarias. Llegamos al final, pero el próximo martes estamos aquí, el 28 de octubre, que vamos a hablar, si todo va bien, de hospitalidad, de la importancia
de la hospitalidad en los hospitales y de todo lo que nos quieras contar. Gracias a Javier Pérez en el control. Y queridos amigos, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes. Que tengáis una feliz y bendecida semana. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas. Adiós. Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.